volver a vernos. Estamos el día de hoy para ver el tema de las obligaciones ante la Comisión Reguladora de Energía. Como sabemos, hay obligaciones anuales con las que tenemos que cumplir. Pero bueno, primero nos vamos a presentar. Estoy con la licenciada Daniela Cortés y su servidora Daniela Suárez. Vamos a ver este tema el día de hoy, las obligaciones que cumplir en el mes de marzo y en el mes de abril. Vamos a ver tanto de los permisionarios de gas LP y de petrolíferos. Sí, exactamente como dice la licenciada, vamos a hablar un poquito sobre las obligaciones que hay que cumplir, pues ya que se acerca, en el caso de petrolíferos, se acercan las obligaciones anuales en el mes de abril. Y bueno, estamos en el periodo en el que podemos cumplir obligaciones en el caso de gas LP, ya que son los primeros 3 meses del año. Entonces, en este momento es cuando tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Vamos a iniciar con gas LP, las obligaciones que tienen que cumplir y quiénes son los permisionarios que las tienen que cumplir. En este caso, los permisionarios son distribución mediante planta de distribución, distribución por medio de autotanques, transporte por medios distintos a ductos y expendio al público mediante estación de servicio con fin específico. Estas obligaciones, ¿en dónde viene? ¿Cuál es el fundamento? Pues de gas LP es el acuerdo número A/056/2018, que es el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de enero de 2019. Igual les recordamos que cualquier duda o comentario que vayan teniendo nos lo pueden hacer llegar por medio de preguntas y ya lo vamos checando. Las obligaciones deberán presentarse a través de la Oficialía de Partes electrónica de la Comisión, como nosotros normalmente lo conocemos, la OPCRE. Aquí vamos a iniciar cuando abrimos nuestra OPCRE, ya sea de persona física o persona moral. Recordemos que viene a nombre de nuestro representante legal, en caso de ser persona moral, y en caso de ser persona física viene a nuestro nombre. Accedemos a nuestro OPCRE con el usuario y contraseña y pues ya le damos clic en el mercado de gas licuado de petróleo, que es en este caso en obligación, y al dar siguiente nos va a desglosar las obligaciones que vamos a cumplir, que son las que vamos a mencionar a continuación. Así es, esta es más o menos la manera en la que tenemos que realizar cada uno de los reportes, porque, bueno, hay diferencias entre el reporte que se tiene que realizar entre permisionarios de gas LP y entre permisionarios de gasolinas y diésel. Entonces, bueno, esto es lo que aplica para los permisionarios en materia de gas LP, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿En qué apartados hubo cierta obligación? ¿O de qué modo tengo que realizar mi reporte? Bueno, pues estos son los apartados en los que se deben de subir cada una de sus obligaciones. Sí, estos son los de gas LP y también por eso quisimos mostrarles las capturas de pantalla para que ustedes lo tengan más claro. Bueno, ahora vamos a empezar con las obligaciones que se deben de subir en materia de gas LP. Empezamos con gas LP porque, bueno, hay algunas particularidades, como por ejemplo ahorita el hecho que les mostramos de que cada uno tiene su formulario. Entonces, bueno, vamos a ir obligación por obligación y de cualquier forma, si ustedes tienen dudas, escríbanos y al final vamos a ir resolviendo cada una de ellas. Bueno, en el caso del gas LP se tiene que realizar un reporte anual, pero este debe de realizarse dentro de los 3 primeros meses de cada año. A partir de que se inicie operaciones, deben de estar realizando constantemente este reporte anual. Ay, perdón. El programa anual de operación y mantenimiento debe ser el correspondiente al año calendario en curso. Este es un reporte que se tiene que subir en cada uno de estos formularios que les presentábamos al inicio.
Se debe de subir también el dictamen aprobatorio que acredita el cumplimiento del programa anual de operación y mantenimiento de cada año. Debe ser correspondiente al año inmediato anterior, y la póliza de seguro por daños, incluyendo aquellos que sean necesarios para cubrir los daños a terceros. También se debe de presentar un informe de siniestros o contingencias. Y bueno, ahorita vamos con la primera obligación. Este es el dictamen en materia de operación y mantenimiento que deben de subir los permisionarios de gas LP. Y bueno, en este caso para las plantas de distribución, como bien sabemos, corresponde la NOM 0016-2014, plantas de distribución de gas LP, diseño, construcción y condiciones seguras en su operación. Estos dictámenes son diferentes porque depende de la actividad que realicen. Así es. Bueno, entonces, este dictamen es el correspondiente a la distribución mediante planta de distribución. Ahora tenemos el dictamen de la NOM 003 SEDG 2004, que corresponde al expendio al público en estaciones de gas LP para carburación. ¿Y qué se dictamina? Se dictamina el diseño, construcción y, bueno, la operación y el mantenimiento que se va dando año con año a estas instalaciones. Tenemos también la NOM 007/2010, que corresponde al transporte de gas LP o a la distribución por medio de autotanque. Como bien sabemos, la distribución se puede realizar de dos maneras, ¿no? Puede ser mediante planta de distribución, que es la norma que se dio al inicio, y puede ser mediante distribución por autotanque, que este autotanque pues no debe estar asociado a una planta de distribución. Entonces debe de cumplir con el dictamen 007/2010. Es para vehículos para transporte y distribución de gas LP, condiciones de seguridad, operación y mantenimiento. Bueno, otra de las obligaciones que tenemos que cumplir ahorita en el mes de marzo, que ya se va a acabar, como vimos al principio, se tiene que subir dentro de los 3 primeros meses, y en tema de gas LP, pues ya en marzo va a ser el día final. El informe de siniestro o contingencia lo establece el artículo 84, fracción 16ª de la Ley de Hidrocarburos, y se tiene que dar aviso a la CENER, CRE y ASEA sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia. Este aviso tiene que darse en un plazo que no exceda de 10 días naturales, contados a partir del siniestro, hecho o contingencia de que se trate, un informe de hecho, así como las medidas tomadas para su control en los términos de la regulación correspondiente, y en un plazo que no excederá de 180 días naturales contados a partir del siniestro, hecho o contingencia de que se trate, un informe detallado sobre las causas que lo originaron y las medidas tomadas para su control, y en su caso, remediación en los términos de la regulación correspondiente. Entonces, en un plazo de 10 días naturales, se debe de dar aviso del siniestro, y ya en un plazo de 180 días naturales, sobre el qué fue lo que lo ocasionó ese siniestro o contingencia y si se tomaron medidas para la remediación. En este caso del informe, vamos a tener un anexo que nos marca el acuerdo que les mencionábamos al principio, el 056, y ahí nos va a pedir que lo llenemos para este reporte, en el que nos va a pedir la ubicación del incidente. Nos va a pedir datos como número del permiso, fecha en que ocurrió el accidente, entidad federativa donde se registró el incidente, municipio donde se registró el incidente, colonia donde se registró, el tipo de incidente, la instalación o activo afectado, porque puede ser dentro de la instalación o algún equipo. La identificación de los vehículos afectados en caso de que aplique, y descripción del incidente. También lo que comentábamos, la causa del incidente y hechos y pérdidas humanas. Todo esto pues lo tenemos que ir llenando si aplica o no aplica, e ir detallando. Una vez que llenemos este formato, lo subimos en la OPECRE en el apartado de reportes e incidentes de emergencias.
Sí, exactamente. Este formato nosotros lo podemos descargar directamente desde la página de la CRE. Hay una página en la que nos dan todos los formatos para cumplir obligaciones o realizar actualizaciones de permiso en materia de gas LP. Entonces nosotros descargamos este formato y lo subimos inmediatamente al formulario correspondiente en la OPCRE. Otra obligación que es muy importante es el reporte de quejas. Sin embargo, aquí hay que hacer la aclaración de que es una obligación semestral. Esta no se presenta en este periodo que les estamos hablando de 3 meses, ni se presenta en abril. Esta tiene un periodo específico que se debe de presentar dentro de los primeros 15 días hábiles de enero y de julio. Sin embargo, les hacemos énfasis ahorita porque, bueno, pues deben de tener presente que durante todo este semestre ustedes deben de ir realizando su reporte de quejas, deben de ir realizándolo dentro de una bitácora en el que deben de dar información semestral correspondiente a la recepción y la atención de las quejas que ustedes reciban en sus instalaciones y debe ser como parte de la prestación del servicio que ustedes están dando. Entonces, bueno, tenemos estos periodos para reportar. Este reporte de quejas se debe de presentar ante la comisión dentro de los primeros 15 días hábiles, repito, de enero y de julio. Entonces, hay que tener presente esta obligación. No se reporta en este periodo, pero hay que tenerla muy en cuenta. Y bueno, este igual se presenta mediante un formato, es el anexo 2, informe de atención a quejas. Debe de subirse a la OPCRE, primero debe de llenarse, luego lo subimos a la OPCRE. ¿Y qué debe de contener? El número de permiso, el semestre al que estamos haciendo referencia, el año al que estamos haciendo referencia, la fecha de la recepción de la queja, el estado, municipio, colonia y el motivo de la queja, qué fue lo que originó esta queja, cuál fue la queja en sustento y el estatus que lleva esta queja, cuál ha sido la atención que se le ha dado. Entonces, este es el reporte o el informe que se le debe de dar a la comisión mediante el formulario de la OPCRE. Igual si gustan estos formatos se los podemos mandar en caso de que los necesiten. Y otra de las obligaciones que se tiene que cumplir en el mes de marzo, se tiene el plazo máximo hasta el mes de marzo, es el dictamen de la NOM 016 CRE 2016. Este es el resultado que comprueba el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos de conformidad con la NOM 016 CRE 2016, la cual se llama especificaciones de calidad de los petrolíferos. Para obtener este dictamen se necesitan 2 pruebas de laboratorio, uno por cada semestre del año y se tiene desde el 1 de enero hasta el 30 de junio para el primer semestre para realizar la prueba del primer semestre y desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre para realizar la prueba del segundo semestre. Este dictamen pues aplica para gas LP y petrolíferos. En caso de gas LP, aplica para distribución mediante planta de distribución, expendio al público mediante estación de servicio con fin específico, transporte por medios distintos a ducto y distribución por medio de autotanques. Como gas LP coincide las obligaciones en el primer trimestre de enero a marzo, se tiene que presentar dentro de ese periodo. Bueno, y aquí es importante mencionar, recalcar que no basta, bueno, la obligación no contempla únicamente el dictamen, sino que para poder obtener el dictamen debemos de cumplir con otras obligaciones que son la obtención de las 2 pruebas de laboratorio, que deben de ser de manera semestral, lo que mencionaba la licenciada Daniela. Si nosotros no contamos con alguna de las pruebas de estos periodos, no nos pueden emitir el dictamen. Entonces, es bien importante que para que nosotros podamos obtener el dictamen, contemos previamente con estas pruebas. También otra cosa que hay que mencionar es que no se confíen y no lo dejen hasta el final, porque las unidades verificadoras se les junta el trabajo y más en este mes y no alcanzan a realizar los recorridos en las instalaciones. Entonces, lo que les recomendamos que una vez que ya tengan sus 2 pruebas de laboratorio, ejemplo de este año, para el dictamen de este año necesitamos las pruebas del primer semestre y segundo semestre de 2022.
que si ustedes a partir de noviembre de 2022 ya lo tengan, vayan checando con una unidad que se los pueda emitir y lo empiecen a gestionar, si se puede, desde el mes de enero para que se los emitan y ya lo tengan. Porque sí nos pasa muy seguido y la verdad, pues a veces no depende ni hasta de la unidad. Depende de que pues son pocas las acreditadas y pues sí necesitan dar un seguimiento hasta la cuestión de las rutas, dónde se encuentran ubicadas las estaciones o las plantas para que ellos hagan esa visita. Sí, exactamente. Entonces es muy importante que en el momento en el que nosotros ya contemos con nuestra prueba del segundo semestre, inmediatamente agendemos nuestra cita, nuestra ruta o nuestra visita con la unidad de verificación para que estemos en tiempo y no nos agarren las prisas, porque sabemos que como buenos mexicanos dejamos siempre todo al último y justo ahorita que ya está terminando el mes es cuando muchos permisionarios ya quieren obtener su dictamen. Sin embargo, las unidades de verificación están a tope y ya no es posible que les emitan los dictámenes en este mes, dentro de este mes, por lo que estarían dando cumplimiento posteriormente. Igual, tocando este tema, es importante mencionarles que para este dictamen, para gas LP y petrolíferos, igual lo vamos a ver más adelante, se tiene hasta marzo para subirlo. Pero también tenemos el supuesto del cumplimiento espontáneo, que es este que nosotros como permisionarios le podemos dar cumplimiento a las obligaciones que no les hayamos dado en tiempo y forma. Por ejemplo, para gas LP, si tenemos hasta el mes de marzo, pero por ciertas razones no pudimos dar cumplimiento, lo podemos realizar posteriormente y siempre y cuando la autoridad no nos haya hecho algún requerimiento o se haya dado cuenta de ese incumplimiento, no lo van a tomar como cumplimiento espontáneo. Nosotros siempre recomendamos que si no pudiste darle cumplimiento en tiempo y forma, pues lo des de manera espontánea, porque lo importante aquí es tener el acreditar que estás cumpliendo con tus obligaciones y también esto va a afectar o apoyar, dependiendo de la situación, en un momento dado adelante, si quieres realizar alguna modificación del permiso o cumplir con otra obligación, la comisión siempre te pide que acredites el cumplimiento de estas obligaciones. Es por ello que siempre hacemos énfasis en que las cumplan y pues igual si tienen alguna duda en los periodos, cómo hay que cumplirla, pues aquí estamos para ayudarles. Claro. Sí, y bueno, importante mencionar también que no hay que confiarnos. El hecho de que exista esta posibilidad de dar cumplimiento espontáneo no quiere decir que vamos a dejar que todas nuestras obligaciones se nos pasen de tiempo. Quiere decir que si por algún motivo extraordinario se nos pasó la fecha de cumplimiento de nuestras obligaciones, tenemos esta oportunidad. Sin embargo, no hay que confiarnos de que existe este recurso, esta posibilidad de hacerlo en una fecha posterior. Entonces, nuestro consejo es, desde que tengan ya su prueba de segundo semestre, soliciten el dictamen. Y también, bueno, siguiendo este énfasis, también recordemos que también no solo es el incumplimiento, que en caso de que la comisión se dé cuenta que están teniendo un incumplimiento, puede realizar procedimientos administrativos de sanción, de multas, incluso depende de la obligación, puede hasta revocar el permiso o en el otro supuesto, que no estén utilizando el permiso, que no estén ejerciendo los derechos en él, pueden hasta caducar el permiso, que es lo que estamos viendo últimamente en la Comisión Reguladora de Energía. Desde hace 2 años han estado caducando permisos y también hemos visto supuestos de revocación por el incumplimiento de obligaciones. Así es. Y bueno, vamos a otra obligación. Esta es una obligación en materia de transporte para los permisionarios de transporte, que deben presentar a la comisión un informe trimestral. Este informe debe contener información correspondiente a los viajes realizados en el trimestre inmediato anterior y se debe de reportar dentro de los 10 primeros días hábiles de enero, de abril, de julio y de octubre. Bueno, y en el tema de gas LP tenemos otro acuerdo que es el número A/022/2018, que es el acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía emite las disposiciones administrativas de carácter general que establece el alcance y procedimiento general para el registro estadístico de las transacciones comerciales de gas licuado de petróleo. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de julio de 2018. Y aquí es pues lo que conocemos comúnmente las obligaciones que hay que dar cumplimiento en el CIRETRAC. Para este acuerdo, ¿quiénes deben de cumplir con ellos? Pues los permisionarios en tema de almacenamiento, distribución, transporte por medio de ductos, expendio, comercialización. Y esta obligación se tiene que cumplir a más tardar el segundo día hábil de la semana inmediata posterior a la realización de la transacción a las 23:59 horas. Si bien esta obligación no es una obligación anual como las que estamos viendo y que no se tiene que cumplir mensualmente, sí nos gusta hacer énfasis porque pues este sistema tiene que estar ustedes como permisionarios al día. Tienen que checar todas las transacciones que realicen, compras, ventas, el tema hasta de los precios, tienen que dar cumplimiento ahí y sí hacemos énfasis porque la comisión también manda luego avisos de que esté dando cumplimiento, incluso luego hace requerimientos de que acrediten que están haciendo sus reportes de manera correcta. Así es muy importante tener esto en cuenta porque si bien ahorita estamos hablando de obligaciones que se deben de presentar de manera anual, las transacciones comerciales pues se pueden realizar muchas en una semana, muchas en un día. Es importante que las reportemos. ¿Por qué? Porque tienen un periodo. O sea, estamos hablando de que si se nos pasa el periodo ya no podemos dar cumplimiento. En el caso de CIRETRAC, ya no hay forma de cumplir más adelante. Si se te pasa la fecha en la que debes de dar cumplimiento, ya no hay manera de que tú puedas reponer este reporte. Nos ha pasado que algunos quieren realizar sus reportes, no sé, a lo mejor de manera física y decir, no, pues me estaba fallando el sistema. La comisión les responde, este no es el medio para realizar este reporte. Tu reporte lo tienes que realizar mediante el CIRETRAC, el sistema que corresponde a las transacciones comerciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si ustedes experimentan fallas, si ustedes experimentan alguna anomalía en este sistema, tomen captura. Nosotros les recomendamos siempre tomen captura, guarden su evidencia para que ustedes puedan pues demostrarle a la comisión que ustedes quieren dar cumplimiento, sin embargo, por alguna razón extraordinaria no se pudo y que es ajena a ustedes. Sí, que en ese momento igual se reporte esa afectación, bueno, que no están pudiendo cumplir con eso, porque también sabemos que luego las plataformas fallan, tanto el CIRETRAC como la OPE. Entonces, y más últimamente este mes, como hemos visto movimientos, por ejemplo, hemos visto que la OPE está en mantenimiento, en el tema de borradores, incluso en promociones, entonces sí es importante que chequemos este tema. Entonces, bueno, hasta ahorita permisionarios de gas LP, pues pueden ir ustedes dándose cuenta de cuáles son las obligaciones que hasta el momento ya cumplen, cuáles son las obligaciones que ya subieron, y si no las han subido, súbanlas, están en tiempo. Si tienen dudas de cómo subirlas, nosotros podemos apoyarles. Otra de las obligaciones que es muy importante, con la que deben de contar todos los permisionarios, pero que no se debe de reportar a la OPE, esto es importante, no hay que reportarla, sin embargo, hay que tener presente que todo el tiempo debe de implementarse, todo el tiempo debe de estarse vigilando, es el sistema de gestión de las mediciones. Este es un conjunto de elementos que se interrelacionan, que interactúan y que son necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo en los procesos de medición. ¿Qué es lo que debemos tener en nuestro sistema de gestión de las mediciones? Bueno, debe de estar conformado por procedimientos, por nuestro manual, por nuestros formatos o registros. Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros en nuestra estación o que lo tengamos también de manera digital. Es importante porque pues es lo que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo todo nuestro procedimiento, todo nuestro sistema, poder ejecutar un sistema. Y bueno, ¿qué debemos tener aparte de estos documentos? Debemos de contar con un certificado. Esto es pues más que nada para que nosotros le podamos corroborar a la comisión que damos cumplimiento a nuestro sistema, que todo el tiempo se está implementando y que vigilamos que se lleve a cabo de manera correcta. Y bueno, esta, como les comentaba, no es necesario presentarlo a la comisión, pero es necesario tenerlo en nuestras instalaciones
y aplica para el permiso en materia de gas LP, para el permiso de distribución mediante planta de distribución, expendio al público mediante estación de servicio con fin específico, transporte por medios distintos a ducto y distribución por medio de autotanques. Es muy importante entonces que contemos con esta obligación, aunque recalco, no hay que reportarla a la CRE. Yo creo antes de empezar con petrolíferos hay que checar si tienen alguna duda, ¿no? Claro, sí. Hasta el momento pues vamos a revisar si hay alguna pregunta. Tenemos aquí una pregunta de Iraíz. ¿El dictamen de la NOM 016 debe presentarse por separado en otro reporte de la OPCRE? Esto en caso de gas LP, las obligaciones sí se presentan separados, a diferencia como lo vamos a ver en petrolíferos. Queremos que tengan en cuenta esto, que las obligaciones de gas LP se tiene para cumplirlas hasta el mes de marzo, es decir, se cumplen durante el primer trimestre de cada año calendario y se van a subir como al principio lo señalábamos por apartados, una por una el dictamen, la póliza de seguro, cada una va a ser diferente. Pues hasta ahorita ha sido la única pregunta. No, creo que hay otra. No, es la misma. Ah, bueno. Sí, es la misma. Bueno, pues entonces vamos a dar ahora como entrada a las obligaciones de los permisionarios en materia de petrolíferos. En el tema de petrolíferos tenemos el reporte anual y el periodo de cumplimiento es del 1 al 10 de abril. ¿Qué quiere decir? Que ya pronto vamos a tener que dar cumplimiento con él. Se realiza el reporte diario como se realiza normalmente y al final se le solicita adjuntar los siguientes requisitos. Número 1, la póliza de seguro anual vigente, el reporte de quejas, el comprobante de la procedencia lícita del producto, el reporte de incidencia o emergencias, el programa de mantenimiento de sus sistemas e instalaciones y comprobar su cumplimiento con el dictamen de una unidad de verificación o tercer especialista aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que es la SEA, y el programa y el dictamen deberán cubrir años calendarios completos. Número 6 nos pide resultado del dictamen elaborado por una unidad de verificación o un tercer especialista que compruebe el cumplimiento de las especificaciones de calidad de petrolíferos de conformidad con la NOM 016 CRE 2016 y el comprobante de pago de aprovechamientos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener nuestro reporte diario y en estos días del 1 al 10 de abril se nos va a abrir otra pestaña que es el número 5 y nos va a preguntar, ¿cuenta con los documentos? En caso de que nosotros demos sí, nos va a dar la opción de empezar a adjuntar estas obligaciones. Sí, exactamente. Hay que tener presente que en ocasiones la comisión habilita más días para que realicemos este reporte. Sin embargo, no hay que confiarnos. La fecha para dar cumplimiento es del 1 al 10 de abril, porque muchos se nos han acercado y nos han dicho, pero es que tengo todo el mes de abril. No, tenemos del 1 al 10 de abril, sin embargo, la comisión a veces se porta buena onda y nos extiende el plazo, nos deja que lo realicemos en el transcurso del mes. Pero hay que tener presente que este es el periodo y hay que ir revisando desde ahorita si ya cumplimos con todas nuestras obligaciones para que no dejemos pasar más días y desde el 1 de abril nosotros podamos subirlas todas. Sí, y en este caso lo vimos más por el tema del COVID que nos daba ese plazo extra. Hubo un año en que nos dejó todo el mes de abril. Sin embargo, pues el periodo para cumplir es del 1 al 10 de abril. Y recordemos que el 1 de marzo ya entró en vigor el acuerdo por el cual la CRE reanuda los términos y plazos legales. Entonces ya no hay que confiarnos por el tema del COVID porque pues ya reanudaron los plazos y se supone que la comisión ya va a empezar a trabajar de manera continua. Este reporte anual aplica para los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio, para estaciones de autoconsumo y distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos, que sería el de las plantas. Y bueno, tenemos otra obligación,
que es la póliza de seguro anual. Esta pues la deben de cumplir tanto los permisionarios de gas LP como los permisionarios de petrolíferos. Esta póliza de seguro debe amparar la instalación permisionada. Es muy importante hacer énfasis en que la póliza debe de estar vigente. ¿Y qué son los datos que debe de contener? Principalmente debe de contener el nombre o razón social del permisionario, el domicilio, y debe, bueno, sí, el domicilio hablando de que es una planta o de que es una estación, debe de ser el domicilio exacto e idéntico al que viene en el permiso. Y debe de señalarse el número de permiso. Debe de tener también un monto asegurado y este monto asegurado debe de cubrir la responsabilidad civil por daños a terceros. Y aquí es importante también mencionar que si bien la comisión en lo que se enfoca es en la responsabilidad civil por daños a terceros, en nuestro título de permiso, si ustedes se ponen a ver sus condicionantes, nos va a mencionar que deben de dar cumplimiento a toda la regulación que emita tanto la CRE como la SEA. En este caso, en materia de seguros, la SEA ha emitido disposiciones administrativas de carácter general que regulan la póliza de seguro. Entonces, en estas disposiciones hemos visto que piden ciertas especificaciones para la póliza. Deben estar conscientes de que al momento en que el título de permiso nos dice que cumplamos con las disposiciones de la ASEA, debemos de cumplir con estas pólizas de seguro, con todas las especificaciones que nos menciona la ASEA para la póliza de seguro. ¿Y cuáles son estas especificaciones? Bueno, pues principalmente cubrir responsabilidad civil y responsabilidad por daño ambiental. Esto es muy importante. Ya de aquí se desprende que para la responsabilidad ambiental hay que cubrir determinados gastos, como la atención a emergencias, la atención de contaminantes, la contención de contaminantes, y hay que tener presente también que para cada una de las actividades, estas disposiciones contemplan montos asegurados distintos. Por ejemplo, si hablamos de una estación de carburación, nos pide que el monto a cubrir sea de $500,000. Si hablamos de una estación de petrolíferos, nos pide que el monto a cubrir sea de $275,000. Entonces, hay que revisar estas pólizas, hay que checar cuáles son las especificaciones que marca para cada una de las actividades y hay que cubrir cada uno de los montos que nos pide. Otro de los puntos importantes que señalan estas disposiciones son la cláusula de reinstalación automática. Esto también es muy importante porque lo que nos dicen las disposiciones es que nuestra instalación debe de estar asegurada en todo momento. Y si ocurre el siniestro, si ocurre algún accidente dentro de la instalación y se reduce nuestra suma asegurada, inmediatamente esta debe reinstalarse y debe de cubrir el monto que cubría originalmente. Es importante aquí mencionarles que muchas veces las aseguradoras emiten estas pólizas y emiten esta cláusula de reinstalación supuestamente automática, pero ponen alguna condición, ejemplo, previo al pago de una prima o previa solicitud del asegurado. Entonces, esto nos quita el carácter de automática, deja de ser automático. Entonces, es importante que todas estas especificaciones ustedes las chequen con su agencia de seguros, que ustedes chequen que de verdad la empresa con la que ustedes van a contratar su seguro pueda cumplir con todas estas cláusulas, porque si nos falta alguna de estas cláusulas, como decíamos, a lo mejor no va a haber un tema con la CRE, pero como debe de ir de la mano la CRE y la SEA, al momento en el que ustedes registren sus pólizas con la SEA les va a rechazar su póliza. Entonces es importante tener en cuenta todas estas especificaciones, todas las observaciones y bueno, ahorita todavía estamos en tiempo, si algo les hace falta en sus pólizas, chequenlo con su aseguradora. En este caso de la póliza, también recordemos que no solo se tiene que subir en el reporte anual. Cada vez que termine la vigencia y se inicie una nueva, le tenemos que hacer del conocimiento a la comisión de cuál es nuestra póliza de seguro. Y como bien lo comentaba la licenciada,
nosotros tenemos que registrar la póliza ante la SEA, pero también tenemos que nosotros tener en cuenta que para el inicio de operaciones, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, nos va a solicitar esta póliza, incluso nos solicita ya el registro ante la SEA. Entonces, desde un inicio sí les pedimos que hagan énfasis en esto, porque pues hemos visto últimamente que incluso hay aseguradoras, agencias de seguro, que no cumplen con estos requisitos o no tienen el conocimiento de estas disposiciones administrativas de carácter general. Si bien se emitieron unas primero y en 2021, en diciembre, se emitieron otras, ahí es donde agregan lo de la cláusula de reinstalación automática, y en el caso de las plantas de distribución también nos pone unos montos que dependiendo de la capacidad en litros de la planta va a ser el monto que se tiene que asegurar. Entonces sí les hacemos hincapié de que revisen sus pólizas de seguro, ver si cumplen tanto los de gas LP como petrolíferos, todos los que tengan instalaciones, y también aplica la póliza de seguro para los que tengan unidades. Igual en el tema del transporte van a cambiar los montos dependiendo del transporte. Exactamente, y ahorita que tocamos el tema de transporte, es importante también que tengamos conocimiento que se debe de contar con una póliza que ampare el permiso y además se debe de contar con una póliza por cada una de las unidades. Esto es lo que nos especifican las disposiciones administrativas de carácter general. Entonces hay que ir haciendo nota de qué es lo que estamos cumpliendo, qué es lo que nos falta en nuestra póliza de seguro para que podamos acercarnos a la aseguradora y solicitarles que nos agreguen esto. Generalmente, si nosotros ya tenemos una póliza contratada y la aseguradora está en posibilidad de que nos puedan aumentar estas cláusulas o de que nos puedan modificar ciertas condiciones, esto lo van a realizar mediante endoso. Entonces, chéquenlo con su aseguradora y si ellos no lo manejan, si no es posible, pues acérquense a otra nueva, revisen que tengan conocimiento respecto a estas disposiciones para que pues puedan estar en cumplimiento todo el tiempo. Sí, porque incluso hasta el tema del inicio de operaciones, nosotros hemos visto requerimientos en que la comisión reguladora, uno de los requisitos que comentaba la licenciada, es que el domicilio de la instalación que venga en el permiso coincida con el de la póliza. Y muchas veces, hay veces en que se actualizó el domicilio o le dieron otro domicilio a la aseguradora y ya no coincide y no nos acepta esas pólizas de seguro. Entonces sí deben de tener en cuenta antes de registrarla, pues tratar de revisar las disposiciones y en caso de que la SEA les haga un requerimiento, pues subsanarlo para que lleguen a cumplir bien tanto con la Comisión Reguladora de Energía como con la SEA. Y también otro punto es que nos piden que sean anuales. Entonces sí los invitamos que dependiendo de la actividad, igual si tienen alguna duda, pues aquí estamos para apoyarlos. Sí, como consejo ya finalmente respecto a este tema, no dejen que su póliza se venza y que pase un tiempo sin que su instalación o sus unidades estén aseguradas. Esto es motivo para que la comisión pueda imponerles alguna multa. Es muy importante que ustedes todo el tiempo tengan su permiso amparado, todo el tiempo. Entonces hay que tener esto presente para que no se nos pase la fecha de renovación de nuestro seguro. Sí, incluso en ese caso nosotros lo que les recomendamos es que contraten una póliza año calendario que inicie su vigencia en enero y en diciembre para que sea más fácil, y si no, pues sí ustedes tener un recordatorio de que ya en un mes se me vence la póliza, voy gestionando la otra, incluso si hay que hacerle modificaciones, agregarle cosas para que cumpla con estos puntos. Así es. Bueno, tenemos el reporte de quejas. Aquí, en el tema de petrolíferos, es una relación que contenga la descripción de las quejas recibidas de usuarios relacionadas con la prestación del servicio, así como el detalle de la atención proporcionada para atender la queja. En caso de no haber recibido ninguna queja, realizar un escrito libre donde se manifieste lo anterior. Esto es respecto de las quejas del año anterior. Por ejemplo, ahorita en 2023 y en el año anterior, en 2022, se recibió alguna queja. Sí, aquí hay que hacer énfasis en que a diferencia de Gas LP, este reporte sí es anual. Hablábamos en Gas LP de que el reporte de quejas es semestral y se debe presentar en enero y julio. Bueno, este sí se debe de presentar dentro de los primeros 10 días de abril y es anual.
Y bueno, otra obligación es la procedencia lícita del producto. ¿Esto en qué consiste? Consiste en acreditar la adquisición y la procedencia lícita del producto que nosotros estamos vendiendo. ¿Cómo se va a comprobar? Mediante una factura de compra de los productos que estamos vendiendo o que estamos distribuyendo, y deben de ser proporcionadas por el suministrador del producto. Aquí es muy importante mencionarles que si hablamos de materia de gas LP, deben de contar, si hablamos en materia de gas LP, deben de contar con sus 12 facturas, debe ser una correspondiente a cada uno de los meses. Y si hablamos de petrolíferos, si ustedes tienen dados de alta en su permiso gasolina magna, premium diesel, bueno, pues debe ser una factura por cada mes, por cada uno de los productos. Entonces, si tenemos los 3 productos, vamos a subir 36 facturas. Si únicamente tenemos 2, vamos a subir 24, y si solo tenemos 1, vamos a subir 12, porque es una por cada producto y por cada mes. Entonces, para petrolíferos, estas se deben de subir en el reporte anual y son para el permiso de distribución por medios distintos a ducto, el permiso de expendio al público en estaciones de servicio y el transporte por medio distinto a ducto de petrolíferos. En el caso de gas LP, no es necesario reportarlas a la comisión, pero se debe de contar con ellas para el caso de alguna verificación. Y es importante que las tengan porque con esto ustedes acreditan que realmente están comprando y están vendiendo el producto de una manera lícita. Aplica para el permiso de distribución mediante planta de distribución de gas LP, para el expendio al público mediante estación de servicio con fin específico, para el transporte por medios distintos a ductos y para la distribución por medio de autotanques. En nuestras facturas hay que fijarnos mucho en las fechas y en la razón social que nos la está emitiendo, porque con esto es como vamos a comprobar que nuestro suministrador es quien nos está vendiendo el producto. Nos ha pasado que hay facturas, que suben facturas, que es de una razón social distinta a la que ustedes tienen como suministrador. Entonces es muy importante que observen todos estos detalles también en las facturas. Sí, en el caso de petrolíferos, recordemos que desde que damos de alta el permiso, tenemos dado de alta una marca. Entonces, tenemos que ver que coincida, como bien lo comenta la licenciada, la razón social en caso de que sea persona moral o persona física. Y pues la Comisión Reguladora de Energía sí checa esto, incluso en las visitas de verificación. Es uno de los puntos que más pide, igual lo hemos visto en tema de gas LP, que comprueben la procedencia lícita del producto, porque lo que quiere la comisión es averiguar o que le acredites que estás comprando de forma lícita el producto, la procedencia. Bueno, y seguimos en el reporte anual de petrolíferos, en el cual nos pide el reporte de incidentes y emergencias. Este puede ser un escrito libre o bitácora con el reporte de incidentes o emergencias relacionadas a la actividad que se realiza. Deberá referir el protocolo de acción y el aviso presentado a la CRE al momento de ocurrir el incidente o emergencia, y en caso de no haber tenido ninguna incidencia o emergencia, deberá adjuntar un escrito libre que manifieste lo anterior. Aquí, ¿qué sucede? En este reporte, si bien tenemos un incidente o emergencia, tenemos que darle aviso inmediato a la comisión. Y ya después, en el reporte anual, si fueron varios incidentes, poner esos incidentes, o si solo hubo uno, poner el incidente, cómo se atendió, y en caso de que no exista, pues se manifiesta. Bueno, aquí también tenemos obligación de presentar a la comisión un dictamen de mantenimiento. Ya hablamos del dictamen de mantenimiento en materia de gas LP. Bueno, ahora vamos con el dictamen de mantenimiento en materia de petrolíferos. Se debe de presentar junto con el programa anual de operación y mantenimiento del año inmediato anterior. Este debe de ser en año calendario. Y este dictamen aprobatorio debe de acreditar el cumplimiento de este programa anual de operación y mantenimiento del año inmediato anterior. Aplica para el caso de la distribución por medios distintos a ducto, el dictamen debe ser correspondiente a la NOM 006 ASEA 2017. En el caso del expendio al público en estaciones de servicio,
el dictamen debe de verificar el cumplimiento de la NOM 005 ASEA 2016 y para el transporte por medios distintos a ducto. No hay como tal una norma de la SEA o de la CRE que lo regule, sin embargo, el mantenimiento se debe de verificar con los dictámenes de cumplimiento de la NOM 068 de la SCT 2-2014. Otra de las obligaciones que también le aplica a petrolíferos, y ya lo mencionamos en Gas LP, es el dictamen de la NOM 016 CRE 2016, que es el de las especificaciones de calidad de los petrolíferos. Y como ya lo comentamos, para este dictamen se necesitan 2 pruebas semestrales del año anterior, en este caso es de 2022, tener sus pruebas de 1 de enero a 30 de junio de 2022 y la otra del 1 de julio hasta 31 de diciembre de 2022, y con estas ya que las unidades nos emitan este dictamen. Para las pruebas de laboratorio, sí son laboratorios los que emiten estas pruebas y los dictámenes también son unidades que estén acreditadas. En caso de petrolíferos, aplica para los permisionarios de distribución por medio distinto a ducto, expendio al público en estaciones de servicio, transporte por medio distinto a ducto de petrolíferos. Y aquí hay que hacer una especificación. En la norma 016 nos indica que el dictamen se debe presentar dentro de los 3 primeros meses posteriores al año calendario verificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este año tenemos hasta marzo, también como petrolíferos, para subirlo, y aparte nos lo pide el reporte anual, que es este que se va a abrir en abril, del 1 al 10 de abril. Entonces sí, para que tengan consciente, y nosotros, porque muchas veces, no, es que solo nos apliquen el anual, lo voy a subir así, pero si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley, pues sí, la norma nos pide que lo subamos durante los 3 meses posteriores al año calendario, primero enero, febrero, marzo, y ya después también lo tenemos que subir en abril. Y bueno, aquí también debemos de contar con nuestro sistema de gestión de las mediciones, un tema que ya hemos hablado. Debemos de contar con nuestra carpeta, con nuestra conformación y con nuestra implementación del sistema de gestión de las mediciones. Si es posible que contemos con nuestro certificado, mucho mejor. Y bueno, hacer énfasis de nuevo en que no hay que reportarlo a la CRE, hay que tenerlo en nuestras instalaciones, pero sí hay que tenerlo. Es muy importante que contemos con él, porque pues si se presenta la comisión en algún momento, nosotros tenemos nuestra evidencia de cumplimiento de nuestro sistema. Y en el caso de petrolíferos, pues aplica para el permiso de distribución por medios distintos a ducto, el expendio al público en estaciones de servicio y el transporte por medio distinto a ducto de petrolíferos. Ahora, igual en tema de petrolíferos, tenemos el permiso de transporte. Aquí también tenemos un reporte anual, pero este se realiza a través de un reporte trimestral. Como le mencionamos en estaciones y en plantas, el reporte es el diario y ahí se abre durante el mes de abril, del 1 al 10, se abre este apartado para subir los documentos anuales. En el caso del permiso de transporte, en el primer reporte trimestral que se entrega del 1 al 10 de abril, igual nos va a abrir estas opciones. ¿Y qué es la información que nos pide subir? Nos pide la póliza anual vigente de seguros, el reporte de quejas, la procedencia del producto, el resultado del dictamen de cumplimiento del programa de mantenimiento emitido por una unidad de verificación, en su caso, por un tercer especialista, conforme a la normatividad vigente, el reporte de incidentes o emergencias, y el comprobante de pago de aprovechamientos, el resultado de dictamen que compruebe el cumplimiento de las especificaciones. Entonces, estas son obligaciones que ya vimos como para las estaciones, pero también nos lo pide para el permiso de transporte. Y aquí también es importante mencionarles que nos han preguntado muchas veces si el pago de supervisión anual que se debe de presentar en este periodo es uno nuevo, si deben de realizar un pago nuevo. No, el periodo para que ustedes realicen el pago, ya hemos tenido algunas pláticas respecto de esta obligación, es del 1 al 31 de enero.
Y posteriormente nosotros tenemos hasta el 15 de febrero para presentar este pago a la Comisión Reguladora de Energía. No quiere decir que vamos a realizar entonces otro pago, sino que el pago que ya realizamos y que previamente reportamos a la comisión, lo vamos a subir nuevamente y lo vamos a subir con nuestra hoja de ayuda que previamente generamos en el sistema E5. Entonces hay que tener esto en cuenta, no hay que realizar nuevamente un pago, hay que subir el que ya realizamos. Sí, en este caso, en enero de 2023 tuvimos que realizar el pago durante 1 al 31 de enero. Del 1 al 15 de febrero tuvimos que reportarle a la CRE y en este mes de abril darle del 1 al 10, subirlo de nuevo, como ya lo comentó. También algo que nos faltó aclarar es en el dictamen en tema de estaciones y plantas, que el dictamen de operación y mantenimiento va junto con el programa anual y es en formato PDF, porque hay veces que solo suben el dictamen o el programa anual. Para dar un cumplimiento en tiempo y forma de esa obligación, se tiene que subir el dictamen y el programa de mantenimiento juntos. Este reporte trimestral lo tiene que realizar el permisionario de transporte por medio de distinto aducto de petrolíferos y gas LP. El periodo de reporte es de enero a marzo y la fecha de entrega del 1 al 10 de abril. Este en caso del anual, y ya los otros son trimestrales, que son de abril del periodo de reporte de abril a junio. La fecha de entrega es del 1 al 10 de julio. El periodo de julio y septiembre, la fecha de entrega es el 1 al 10 de octubre. Y el último, que es de octubre a diciembre, y la fecha de entrega es el 1 al 10 de enero al año siguiente. Y bueno, en el caso de transporte tenemos ciertas obligaciones que no entran necesariamente en estos periodos que estamos hablando, de los periodos trimestrales, de los periodos anuales. Sin embargo, es importante que las tengan en consideración. Es el dictamen de las condiciones físico-mecánicas de la NOM 068 SCT 2014. Otra de los puntos es que las unidades deben contar con rótulos de información. Todas las unidades que correspondan a nuestro permiso de transporte deben de contar con rótulos de información, es decir, la razón social. Deben de contar con números telefónicos en caso de emergencia y deben de contratar y mantener vigente un servicio de GPS para cada una de las unidades, es decir, un sistema de rastreo que nos permita ubicar cada una de las unidades. Se debe de contar también con permisos vigentes otorgados por la SCT, deben estar vigentes todo el tiempo, y deben contar con las licencias de manejo vigentes de cada uno de los operadores, ya sea de un autotanque, de un carro tanque o de un semirremolque, dependiendo de la modalidad que tengan ustedes en su permiso de transporte. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que vimos ahorita, en gas LP tenemos hasta marzo para dar cumplimiento a las obligaciones anuales y en petrolíferos tenemos del 1 al 10 de abril para dar cumplimiento. En gas LP ya vimos todas las obligaciones son a través de la OPECRE, a excepción del CIRETRA que aplica en gas LP y eso ya vimos que es un reporte semanal, pero las demás son en la OPECRE. Para gas LP se van a subir de manera independiente y para petrolíferos se va a subir en el reporte diario estadístico cuando nos abra la opción de los documentos anuales. Y para el caso de transporte, en el reporte trimestral. Entonces, bueno, esto es como un resumen de lo que hay que hacer en estas fechas. Si ustedes han ido checando con lo que cuentan o con lo que no cuentan, bueno, a este momento ya tienen la idea de más o menos qué es lo que tienen que subir o qué es lo que les falta por subir. Y pues los invitamos a que si tienen dudas, nos comenten. Sí, igual también es importante recordar que en caso de que ustedes quieran hacer un trámite con estos permisos, por ejemplo, una modificación del permiso, una sesión del hemos visto últimamente mucho lo de las sesiones que quieren ceder el permiso, la Comisión Reguladora de Energía nos pide que se acredite que han dado cumplimiento con todas sus obligaciones. Y ahí es cuando nos preguntan, porque muchas veces es el desconocimiento de que se tiene que cumplir con esta, incluso pues
hay muchas más obligaciones. Ahorita nosotros hicimos énfasis en las anuales, que es el tema de ahorita porque ya se va a acabar el mes de marzo y porque va a iniciar el mes de abril. Y también en el tema de petrolíferas les recomendamos que, como lo comentó la licenciada, ya vayan revisando qué es lo que tienen, con lo que cuentan, y también si tienen oportunidad de subir sus documentos anuales dentro de los primeros días de abril, ya que tenemos del 1 al 10 de abril, pero que sean de los primeros, porque también hemos visto que como son muchos permisionarios, el sistema empieza a fallar luego, y luego al último momento, el último día, ahí nos están preguntando que qué hacen, que no puede, que el sistema está fallando. Pues sí, les recomendamos que de una vez vayan previniendo ese tema. Y bueno, vamos a pasar con algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Alejandra. ¿Qué sucede si el pago anual no se reportó en enero o febrero, pero se reportó aquí en los documentos anuales? Ahí sería el supuesto del cumplimiento espontáneo. Como les comentábamos, pues cada obligación tiene un plazo para realizarlo, pero en caso de que no exista, pues ahí ya se está dando el conocimiento de ese pago. También luego lo que les recomendamos es, por ejemplo, si no se realizó el pago, lo realicen ya, si es que igual lo permite el sistema, porque como sabemos, la Comisión Reguladora de Energía ya está ligando todo con el SAT y a veces la hoja I5 CRE ya no nos permite generar más hojas de ayuda si tenemos adeudos. Entonces aquí, si pueden realizar el pago, en estos meses ya sale de este año, por ejemplo, sale con actualizaciones. Si el monto era 1, se va a actualizar y va a ser un poco más caro por el tema de que ya se actualizó el pago, que lo realicen y que lo suban, aunque ahorita sea marzo, lo suban y lo suban en su reporte anual, pero ahí ya sería un cumplimiento espontáneo. Sí, aquí también es muy importante, lo hemos mencionado en otras pláticas, que cuando no realizamos en tiempo el pago de supervisión anual, cuando no vamos y pagamos en tiempo, nuestra hoja de ayuda posteriormente puede venir con actualizaciones o con recargos. Hay que tener esto presente porque pues ya no vamos a pagar lo mismo que se tenía que pagar en el mes de enero. Vamos a pagar un poco más, pero lo importante es realizar el pago, porque mientras más tiempo vayamos dejando pasar, más va a ir incrementando esto. Sin embargo, si tú ya realizaste tu pago en el tiempo que tenías que realizarlo, sin embargo no lo reportaste, pues no hay problema, estás en el cumplimiento espontáneo. Sí, y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos hablando del supuesto de que no hayan realizado el de este año, pero sabemos que hay permisionarios que no han realizado de años anteriores. Incluso hemos visto casos de 5 años para atrás que no han realizado, y pues el pago que tienen que realizar ahora es de cada año se actualiza. Por ejemplo, 2017 se actualiza hasta 2023 y cada uno se va actualizando, y los montos pues la verdad ya son muy altos. Y pues para el tema, también aquí entra el supuesto de revocación del permiso, porque si no cumplimos con esta obligación con 2 años continuos y la comisión se da cuenta de este incumplimiento, nos puede iniciar un procedimiento de revocación del permiso. Es por ello que hacemos énfasis de que cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, y en caso de que detecten que no se haya cumplido, pues sí lo revisen y traten de subsanar esos incumplimientos. Pero en caso de que se puedan subsanar, porque también hay obligaciones en que no. Sí, lo que siempre les comentamos, ya cuentan con su permiso, ya lo difícil era que les otorgaran su permiso, ya lo tienen, cuídenlo, cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, y si por algún motivo algo se les pasa y se dan cuenta, para eso estamos, para tratar de orientarlos, y esperamos que toda la información que les damos sea de apoyo, que les sea útil, para que ustedes, si en algún momento no han cumplido con alguna de sus obligaciones, se den cuenta y vayan a cumplirlo. Y bueno, entonces pasamos con otra pregunta de Francisco. ¿Quién emite el certificado de la prueba de laboratorio? ¿O quién es la unidad verificadora? ¿Puede ser el mismo proveedor que hace las pruebas de laboratorio quien emite el certificado? Bueno, no sé si al hablar de certificado se refiere al dictamen de la NOM 016 CRE. Sin embargo, no. Un laboratorio es el que va a emitirnos las pruebas de laboratorio. El laboratorio debe de estar acreditado también por la CRE y por la EMA,
pero como laboratorio de prueba. Y en el caso del dictamen de la NOM 016, lo emite una unidad de inspección o unidad de verificación que debe de estar acreditada o aprobada de la misma manera por la comisión y por la EMA, pero en su caso como unidad verificadora o unidad de inspección. Entonces son dos cosas distintas. Una es el laboratorio de prueba y otro es la unidad de inspección o unidad de verificación. Sin embargo, ambas deben de contar con su acreditación como tal por la CRE y por la EMA. Y también en este caso también les recomendamos que ustedes verifiquen que esas unidades estén acreditadas ante la comisión, como es lo que comenta la licenciada. Sí, claro, ustedes están en todo su derecho de pedirle a la unidad de verificación o al laboratorio de prueba con el que se acerquen que les, exactamente, que les muestren su acreditación, que les comprueben que realmente son acreditados por estas dependencias. ¿Quién emite el certificado? Tenemos otra. El dictamen de la NOM 016 debe presentarse por separado en otro reporte de la OPCRE. Aquí es lo que les comentábamos en el tema de lo que indica la norma 016. Indica que se tiene hasta el mes de marzo para subirlo. En caso de gas LP, lo puedes subir en el apartado que es para este dictamen. Y en caso de petrolíferos, lo subes en marzo y aparte en el reporte anual, que es del 1 al 10 de abril. Así es. Otra pregunta de Iraíz. Tengo un permiso de transporte, una pipa, y un permiso de expendio que comparten la misma razón social en la misma OPE, AFEA. ¿Debo de registrar la póliza del transporte? No me quedó muy claro. Recordemos, por ejemplo, para las estaciones que tienen que tener las instalaciones registradas, lo de la póliza. Igual si gusta, ahí no lo tenemos tan claro, pero mandarnos el supuesto en específico y ya le damos una respuesta para verlo, porque como está planteada medio rara, pero sí, si gusta mandarnos al correo su pregunta y ya les damos su respuesta. El correo es en donde se registraron, ahí pueden mandar cualquier duda que les haya quedado o para nosotros atender el caso en específico. Tenemos otra pregunta. Si yo no presenté el reporte de quejas, ¿puedo hacerlo aún aplicando el cumplimiento? Únicamente sí. Sí. En el caso de este reporte sí se puede presentar lo que hemos estado platicando, el cumplimiento espontáneo, que yo creo que es a lo que se refería la pregunta. El cumplimiento espontáneo lo encontramos en el artículo 97 del reglamento de la ley de hidrocarburos. En este reglamento y en este artículo podemos ver que cuando una autoridad todavía no nos requiere el cumplimiento de una obligación, nosotros podemos, por nuestra voluntad, dar cumplimiento. Entonces, de esta manera es como podría usted dar cumplimiento a su obligación del reporte de quejas que no ha presentado. Y me parece que sí. Creo que ya no hay más. No, pues son todas las preguntas. De cualquier manera, si quedan algunas dudas por ahí, si ustedes se quedaron con preguntas que no nos hayan hecho llegar, como dice la licenciada, pues con todo gusto nosotros les atendemos por correo electrónico sus dudas. Esperamos que toda la información que les brindamos haya sido de utilidad, que estén en las mejores condiciones para presentar ahorita sus obligaciones que corresponden ya sea al primer trimestre del año o que sean referentes al mes de abril. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en una plática más.
Sí, aquí estamos nosotros para servirles. Los invitamos a que cumplan, que lo hagan en tiempo y forma. Ustedes muchas veces sabemos que nos ven tanto los dueños de los permisos o gente que les ayuda a administrar. Les aconsejamos que sí pongan mucha atención en estas obligaciones porque, como sabemos, es mucha regulación lo que les aplica. Y lo que nosotros queremos es como apoyarlos para que ustedes den cumplimiento en tiempo y forma y no tengan ningún problema con sus permisos. Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y los invitamos a seguir pendientes de las redes sociales porque va a seguir habiendo muchos cursos para este tipo de cosas. Nos vemos, gracias. Hasta luego.